el diputado nacional del PRO Alejandro Bongiovanni y el diputado, como decíamos anteriormente, Álvaro González. Vamos a contar un poquito lo que se juega en esta elección y la importancia que le da el gobierno a esta elección, la de la provincia de Buenos Aires, ahora el 7 de septiembre, que cierra las listas mañana, por eso hay tanta tensión en el mundillo político. Y después la elección nacional en octubre. Pero ahí veíamos al presidente y yo contaba que había dos gobernadores que el presidente estaba muy enojado. Y uno era el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Evidentemente es una situación rara porque el gobierno está cerrando en la provincia de Buenos Aires con el PRO, pero tiene tensión con Mauricio Macri y con Jorge Macri, que son los dos principales dirigentes. A ver, como marco general, Milei nunca tiene la culpa de nada. Siempre la culpa es de alguien, es de otro. Si Milei tiene algún problema con Jorge Macri, que lo ha expresado, y así lo hizo saber el día que hubo elecciones en la ciudad de Buenos Aires, y yo jugué en otro espacio, no jugué con Jorge Macri, pero en esto le voy a defender a Jorge Macri. Lo que tendría que hacer Milei es resolver el problema que no resolvió el gobierno anterior, que es la deuda que tenía la nación con la ciudad. Entonces, lo que dice Milei, que de la suba al sistema financiero, es lo que ayudó a financiar la quita de la coparticipación. Absolutamente inconstitucional. ¿Qué hizo Alberto Fernández? Que hizo Alberto Fernández. Punto número uno. Entonces, quiere resolver o no quiere que gobernadores perversos en la ciudad de Buenos Aires resuelva ese problema. Que lo puede hacer. Tuvo en la Corte, eso se ganó en la Corte y el gobierno nacional decidió no volver a lo que habíamos firmado en su momento, que era 3.5 de la coparticipación, sino a un monto que se liquida todos los meses en función de algo parecido a lo que debiera ser la coparticipación. Eso con respecto a lo de la ciudad de Buenos Aires. Con respecto a Puyaro, persona a la que yo conozco y que voy a defender, porque Puyaro ha hecho mucho desde el lugar que tiene en Santa Fe para acompañar a Milei. Entonces, es un ingrato Milei con Puyaro. Ahora, que vaya Milei, si alguna vez viaja en auto, si alguna vez le agarra una camioneta, si alguna vez alguno le dice, che, subite un camión que te voy a llevar por la ruta 34 o te voy a llevar por la ruta 11. Entonces, vos tenés que ver que hoy la obra pública que está haciendo Puyaro en Santa Fe, la está haciendo Puyaro. Y por eso los carteles. Puyaro está haciendo un puente que es Santa Fe-Santo Tomé, que hace 100 años que lo reclaman los santafesinos. Y eso es obra pública. Y para el gobierno nacional la obra pública es pecaminosa. A ver, no sé si quiere decir algo, Giovanni. Sí. Una a favor de lo que dijo Milei, una en contra y un intento de explicación. A favor, creo que está intentando no le pase lo que pasó a Macri, que ajustó mucho la nación y las provincias quedaron gorditas y fue desparejo. En contra, creo que ya las provincias ya empiezan a tener superávit. Creo que tenían cerca de 9 el conjunto de provincias primario y 7 financiero. Y hay provincias que están mucho más desprolijas que las que acabo de nombrar, digamos. Y hay provincias que están muy complicadas y son socios del gobierno, como el Chaco. No por una mala gestión de Esdero, que creo que lo está haciendo muy bien, sino porque es una provincia de una estructura bastante inviable. Y un atisbo de explicación, me parece que esto ya empieza a jugar con una campaña también de los gobernadores que se están empezando a articular y probablemente Milei lo ve y empieza a tirar. Creo que esto responde más a una cuestión electoral que otra cosa. La tensión que hay. Sí. Ya se suma también Carlos Germano, gracias por venir al programa. Pero decíamos, Pablo Fernández Blanco, que cómo se va a evaluar esta elección, ¿no? No la elección de ahora del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, sino la de octubre, la que Milei dice que le puede destrabar todo el programa económico y abrirle las puertas de una nueva etapa. Lo manifiesta en cada lugar, público y privado. Y acaba de salir un informe del JP Morgan, que es un poco la evaluación que tienen los mercados. Según el resultado electoral de octubre, lo que saque a nivel nacional, La Libertad Avanza, es cómo van a evaluar los mercados. Pablo. Sí, es muy interesante, Maxi. Recordémosle a la gente que el JP Morgan es el banco de inversión más importante de Estados Unidos, por lo cual es uno de los bancos de inversión más importantes del planeta. Lo que dice este banco lo escucha el resto del mercado y acaba de sacar del horno un informe analizando el futuro electoral de la Argentina. Lo plantea en 3 escenarios en base a información, por otra parte, de la consultora Poliarquía. El peor de los escenarios para el gobierno es el que te estoy mostrando ahora, Maxi. El escenario 1, en el hipotético caso de que Milei saque menos del 30% de los votos. Ahí queda cómo quedaría, ahí está cómo quedarían conformadas las cámaras, pero
¿Qué entiende el JP Morgan? Es decir, en cualquier escenario, la Libertad Avanza va a sumar Sí. tanto senadores como diputados. Pero Claro, ese porque escenario, que hasta ahora no lo da ninguna encuesta, lo que dice sería un escenario obviamente de crisis. Esto es malo, sería improbable que ocurra esto de acuerdo con las encuestas, pero ¿qué dice este importante banco de inversión? Primero, que podría generar inestabilidad institucional, en primer término, y en segundo lugar, que prácticamente seguro que se bloquean las reformas que le faltan hacer a Milei. Pienso en una rápido, por ejemplo, la laboral, también podríamos agregar la reforma impositiva. Vamos al escenario 2. Ese escenario que hasta ahora no es el escenario del mercado, no es el escenario Es improbable. No es el escenario del riesgo país de 700 puntos. No, el mismo banco dice ese que no. sería un escenario como pasó con Macri en agosto de 2019, un escenario posterior de crisis financiera. Ahora entramos en los escenarios donde hay un triunfo de la Libertad Avanza, los dos que evalúa el JP Morgan, pero según el grado de ese triunfo es el impacto, según JP Morgan, en los mercados financieros. Exactamente, vamos entonces al escenario 2, que sería en el caso de que la Libertad Avanza obtenga entre el 33 y el 39% de los votos, es decir, en el techo, un caudal importante de votos, pero es un escenario intermedio, según el JP Morgan. Es decir, es un triunfo, pero un triunfo moderado, ajustado, digamos, respecto al peronismo. Te diría, es un triunfo, pero claro, no estamos para tirar manteca al techo, como es el cuadro siguiente que les voy a mostrar. En este caso, que es positivo para el gobierno, ¿cuál es el análisis que hace este banco de inversión? Sería prácticamente una situación muy similar a la actual, Maxi. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno estaría obligado por la futura conformación de las cámaras a seguir trazando, haciendo acuerdos, tendiendo puentes con la oposición, con lo cual lo que está haciendo Milei ahora mucho que no le convendría. Y ahora sí vamos al escenario de máxima, que es obviamente el que ve el JP Morgan más positivo, porque Milei en definitiva tiene una mirada muy promercado. En el hipotético caso de que la Libertad Avanza obtenga más del 45% de los votos, bueno, esa sería la conformación de la Cámara, pero lo más interesante es que esto le daría naturalmente un aventón enorme al gobierno que repercutiría. Vos fíjate que si fuera un triunfo, que sería un triunfo espectacular del gobierno, sería un triunfo mejor que el que tuvo Macri en 2017. Sí. 45% a nivel nacional, para eso el peronismo tiene que estar en 30 puntos, digamos, una diferencia, o en 32 puntos, una diferencia muy, muy grande. Aún así, desde el punto de vista de diputado, tenés 86 diputados, te quedás con todos los diputados del PRO, más algunos más, claro. Pero fíjate, poné la placa. Ahora, lo que dice es que este escenario obviamente generaría un derrumbe del riesgo país. Este sería un escenario. Yo creo que el escenario arriba de los 40 puntos, no hace falta arriba de los 45 claro, estos puntos. Son números muy tajantes, obviamente. Sino arriba de 40 puntos, 10 puntos de diferencia con el peronismo, ese sería un escenario que me parece que es el que de mínima que está esperando el gobierno y un escenario que podría ser tomado muy positivamente por los mercados financieros, ¿no? Esto es como vos decís, habría una baja sustancial del riesgo país y además habría un aumento de la confianza del sector empresario, de los inversores y naturalmente el gobierno empoderado para avanzar en reformas estructurales importantes, repito, impositiva, laboral y hay algunas otras más. No, bueno, para esas reformas, ahí está la discusión. Uno tiene la impresión que este escenario, fíjate, sacan 45% de los votos, te blinda con el veto, es decir, que el Congreso, diputado, sí, para hacer las reformas que vos mencionás, necesitas en mayoría, necesitas quórum de 129 diputados. Con eso te aseguras la defensa. Sí, pero lo que está contando... No te alcanza para atacar. Atacar quiere decir poner tu agenda en el Congreso, la reforma previsional, laboral y tributaria y sacarla. Para eso va a seguir necesitando coalicionar. Claro. Y por eso, permíteme, ya termino con esto. Dale, perdón. Es tan importante sumar diputados y senadores en octubre como no perderlos ahora. Entonces digo, también sería mejor una estrategia donde por ahí no haces enojar tanto a Gustavo Valdés, por ejemplo, y te asegurás que ellos estén adentro. No haces enojar a los radicales con peluca, que estaban enyesados con el brazo así, y los tenés adentro. Entonces digo, también, por supuesto, importante octubre, sería bueno no perder lo que ya tenían, ¿no? Sí, no hay que descartar que en el hipotético caso de que la Libertad Avanza obtuviera el 45% de los votos, tendría un empuje y habitualmente los políticos con todo pero aunque tuviera 50% de los votos. Sí, pero aunque tuviera 50% ir en socorro del ganador. ¿Cómo? Lo que digo es que tienden a ir en socorro del ganador, los políticos. A mí me parece que una cosa es la percepción, y siempre ganar una elección es mejor que perderla, y si la ganas bien es mucho mejor todavía, pero eso es la percepción. Yo siempre digo que después de la elección mandan la matemática. Vos sacaste esto
y te llevas esta representación al Congreso. El problema de la Libertad Avanza es que el Congreso de la Nación no es un poder del Estado, es un enemigo. Entonces, vos, en lugar de tener gente que te ayude a juntar 129 votos, lo único que te preocupa es por tener 87. Y yo te aseguro que hubo un montón de tiempo, que hubo un montón de diputados que no eran de la Libertad Avanza, que no eran del PRO, que estaban esperando que ellos tuvieran algún gesto. La ley base la votaron más de 140 diputados. Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió exactamente al revés, porque no aceptan la palabra acuerdo. A ver, hay sumisión. A Carlos Germano. Yo lo que creo es que es un gobierno que gane en las tres instancias, mayoría no va a tener nunca. Creo que se puede dar la situación. Ya bloquear los 2 tercios no es menor, creo que es un dato importante, porque indudablemente hay un escenario hoy rupturista en muchos sectores. Esto creo que puede tranquilizar. Es el escenario de más del 40% de los votos. Exactamente, más del 40% de los votos. Ahora, a mí me parece que el paso previo es el 7 de septiembre. Ahora, lo que vamos a hablar ahora, la elección de la provincia de Buenos Aires. Si el 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires se consolida un triunfo importante de la Libertad Avanza, del Frente Libertad Avanza, con un sector del PRO, porque indudablemente empieza a haber tanto en el Frente Libertad Avanza como en Fuerza Patria, el problema no es arriba, sino es abajo. Es en el tema de las intendencias. O sea, ahí creo que puede haber. Ahora digo, Maxi, si logra un triunfo el 7 de septiembre, yo te diría que hay un cambio de clima importantísimo, tanto a nivel político, porque la incertidumbre es política, como indudablemente repercute en lo económico. A ver, ahora, por eso, ahora hoy me interesa mucho porque justamente mañana cierran a las 24, a las 12 de la noche, cierran las listas y bueno, hay mucha expectativa de cómo van a ser las listas para los cargos provinciales. Algunos dicen que va a ser una elección más difícil para Libertad Avanza que la de octubre, porque acá entran a jugar intendentes, como vos decías, Carlos, y sobre todo, en el armado con el PRO y la Libertad Avanza, hay una especie de rebelión de algunos intendentes. Sí, ahí es donde se está dando, te diría, por estas horas el mayor problema, sobre todo con algunos intendentes que responden, y vos lo nombrabas recién, al gobernador, a Jorge, al jefe de gobierno, Jorge Macri, ¿no? Porque, mira, acá los vemos a algunos intendentes que inclusive ya dieron el portazo de este acuerdo con la Libertad Avanza, que son Javier Martínez de Pergamino y Diego Reyes de Puan. La que le sigue es María José Gentile, de 9 de julio, muy probablemente en las próximas horas, bueno, va a presentar una lista por fuera de lo que es la alianza con la Libertad Avanza. Pero acá vemos a 2 figuras y sobre todo a Soledad Martínez, de Vicente López, que responde directamente a Jorge Macri, que está negociando a contrarreloj, Maxi. Y acá te diría que es uno de los puntos de mayor tensión y que inclusive desde la mesa chica, Karina Milei y los Menem, están tratando de negociar para que llegara a un acuerdo. ¿Por qué es tan importante además Soledad Martínez? Porque más allá de lo que pase en esta elección, si no acuerdan con ella, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, lo decíamos recién, en el Congreso, ¿no? Digo, con algunos diputados que ya se abstuvieron en la cuestión jubilatoria, que responden a Jorge Macri. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Puede haber allí una ruptura aún mayor? Eso es lo que se está disputando ahora. Carlos, vos decís que ¿cómo se va a ver la elección del 7 de septiembre? ¿Se va a ver los votos que saque la Libertad Avanza o algunos intendentes del PRO que vayan por afuera, lo mismo se van a sumar esos votos en el espacio del oficialismo? A ver, yo creo que son 8 elecciones diferentes de la provincia de Buenos Aires. O sea, cada sección electoral, sí. Es una elección totalmente diferente con su propia, digamos, idiosincrasia que tiene. O sea, hoy la situación que se está dando en muchos de esos escenarios, el que más cómodo está abriéndose por afuera es el de Pergamino, claro. El intendente de Pergamino, porque tiene cobijo en hechos, que es la fuerza que armaron los hermanos Pasaglia. Los demás quedan en una situación de limbo, porque indudablemente las salidas, hoy es una elección muy polarizada,
O sea, creo que hay... ¿Estás con Milei o contra Milei? Está o con el peronismo o contra Milei. ¿Es libertad o kirchnerismo? Eso que instalaron en el triunfo electoral del 18 de mayo en Cava, En la ciudad acá se está dando claramente. Rápidamente, en cada sección electoral, en la primera sección, las dos más importantes. La primera sección electoral. Sí. Bueno, en la primera... las listas, los posibles candidatos. Los posibles candidatos, hay muchísimo hermetismo, pero obviamente los que resuenan más, mira, los vamos a ver. Bueno, por el acuerdo de la Libertad Avanza, pero lo tenemos a Diego Valenzuela. Esto te diría que es, bueno, uno de los nombres que prácticamente confirmados como para encabezar la pusiste lista. ahí a Diego Santilli, que lo van a hacer ir de primer candidato a diputado o senador. Como senador está Diego Valenzuela, como primer candidato a senador. La primera creo que se estaría. eligen senadores esta vez. Claro, sí. Exactamente. Diego Santilli fue un nombre que resonó muchísimo. A mí ya me lo sacaron de plano, pero obviamente resonó. Bueno, después en Fuerza Patria, acá lo tenemos a Gabriel Catopodis, a Federico Achával. El de Pilar y a Nardini de Malvinas Argentinas. Sí. A ver... Obviamente Gabriel Catopodis es el candidato de Axel Kicillof, pero lo que me dicen desde el lado del gobernador es, bueno, habría consenso para Federico Achával también. Y después, por la tercera vía, lo que venimos diciendo de Somos Buenos Aires, lo tenemos al intendente de Tigre, Julio Zamora. Ahí en la primera, y en también Fuerza Patria, fíjate, el número 2 de esa lista es Malena Galmarini. Achával, sí. No, perdón. Malena Galmarini, número 2, va a estar en esa lista. Ok. Como número 2. La esposa de Sergio Massa va a ser número 2. Es muy factible que sea una... Bueno, también se habla que puede estar... Lo tenés al intendente que puede estar Tigre en la otra lista, ¿no? Claro, que son enemigos, digamos. Pero puede estar... Que puede estar también Andreotti, el intendente de San Fernando, ahí. También había... Y la tercera sección electoral, después dejamos planteado el tema, cómo se va